Lunes 25 de junio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual repaso de las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día. Con nosotros como cada lunes se encuentra Francisco Pollato. Paco, bienvenido. Hola, José Luis, buenos días. Director, como saben, del diario ABC Córdoba. Bueno, hoy el lunes, siempre toca Paco los lunes y siempre hay noticias muy dispares en los periódicos. Así que si les parece, vamos a empezar por El Decano, aunque vamos rápidamente a cambiar de periódico. El Decano se dedica la portada al calor. Saben que hemos sufrido un fin de semana de alerta naranja, bueno, aunque realmente las temperaturas, comentábamos antes Paco y yo, que no son tan extremas como el año pasado comparando dato a dato. Dice el titular, están viendo, se disparan con el calor los incendios de cereal y pastos, una fotografía, un termómetro a 42 grados, el diario El Día también hace referencia a los 40 grados que vacía la ciudad, el diario ABC también hace referencia a la temperatura. Bueno, hasta ahora el mes de junio está casi resuelto y no podemos quejarnos. Sí, la verdad es que está siendo un mes bueno en ese sentido, ¿no? Hay que recordar que el año pasado vivimos en junio una de las semanas más terroríficas de calor que se recuerdan y creo que incluso en torno a los 44 grados, fue terrible esa semana, anticipo de lo que posteriormente también fueron semanas en julio bastante duras. Y prácticamente, como tú bien has dicho, hemos liquidado el mes de junio sin que el calor se nos haya quedado ya en la cabeza con mal recuerdo, ¿no? Es lógico que empiecen a incrementarse las temperaturas y que fruto de ello y de una primavera que ha sido finalmente muy lluviosa, muy esperada pero muy lluviosa, son los problemas que hay con los incendios de pasto y cereal, ¿no? El campo está muy voluminoso en ese sentido y en estos primeros brotes de temperaturas altas, pues digamos que se unen dos factores muy propiciatorios de que las llamas vuelvan, ¿no? De que esa plaga de incendios se produzca. Dos puntos de análisis en cuanto a esta situación. Primero, el año pasado, decía Paco, tuvimos un problema con la temperatura en los colegios, ¿se recuerdan? Ajá. El año pasado hubo incluso que suspender clases o se promovieron a los padres que sacaran a su hijo del colegio en el recreo. Ha pasado un año, hemos tenido la suerte de que no ha habido calor porque no se ha hecho nada en este año para paliar esas circunstancias. No, el ruido justificado que hubo el año pasado se convirtió después en una serie de promesas por parte del Ayuntamiento de Córdoba, especialmente de la Junta de Andalucía, y un año después el balance que podemos hacer son una veintena o treintena de actuaciones en la provincia y en la capital por parte de la Junta, pero hablamos de que creo que no se ha instalado ningún aparato de aire acondicionado, sino simplemente actuaciones tipo toldos, tipo arreglos de tejados, cubiertas. Y en el caso del Ayuntamiento, que ha prometido la actuación, me parece, en una veintena de centros donde sí podría poner aire acondicionado, pues supongo que aprovechará estos meses de verano para hacerlo, pero que finalmente no ha sido tan contundente la acción de la Administración con respecto a las promesas que se hicieron y bueno, lo cual también pone un poco, o nos obliga a relativizar de alguna manera, ¿no? Yo creo que también la propia medida meteorológica nos pone en nuestro sitio, ¿no es verdad? Que junio es un verano caluroso, ¿no? Siempre junio en Córdoba, pero bueno, este mes hemos podido ver que al final ha terminado el curso, sí, no ha habido problema de calor y a lo mejor no es necesario, ¿no? Yo creo que a lo mejor esto debe indicarnos que a lo mejor el año que viene hace mucho calor, pero bueno, quizá orientar el debate de otra manera, ¿no? Sí. Porque al final parece que se trata de tomar decisiones y medidas demasiado cortoplacistas, ¿no? Lo cual yo creo que hay que profundizar un poquito más en el debate y reflexionar sobre eso. El calor, como hemos dicho, del titular, aparece un titular escandaloso, se actúa sobre esa cuestión. En el caso del año pasado, pues fue el calor de los colegios. Ajá. Nos encomendamos a la bonanza del tiempo y también cuando llegan los primeros incendios siempre ocurre lo mismo. Dependemos de que venga bien la temperatura, porque otra vez se vuelve a criticar que no hay trabajos previos de preparación de las cunetas, de los cortafuegos y de que estamos a merced de que haya un incendio. Vimos un incendio muy grande en el territorio, luego no fue tan voraz porque no había nada, 250 hectáreas sí, la semana pasada en la campiña, sin un cortafuego y contagiándose parcela con parcela. Sí. Bueno, ocurre todos los años, desgraciadamente, y es verdad, aunque antes comentaba que quizás este año por una primavera muy intensa en lo lluvioso, pues se convierte
en un problema más añadido, pero es verdad que esas tareas y esas labores, si se hacen, no se ven. Y si no se hacen, que es lo más probable que haya ocurrido, pues tienen unas consecuencias muy perjudiciales. Yo creo que influye que en los últimos años, pues bueno, el dinero que se ha podido disponer en las administraciones, pues no ha habido dinero para poder contratar a gente que se encargue de ello, aunque también es verdad que hay un montón de planes que se ponen en marcha a lo largo del año, los planes de empleo, los planes de contratación durante 3-6 meses de muchas personas, que a lo mejor algunos deberían ir dirigidos a ello, pero claro, luego cuando nos acordaremos de Santa Bárbara cuando truene, ¿no? Y bueno, esperemos que no llegue la sangre al río, pero siempre es una mala noticia y siempre acabamos viendo que no se producen esas tareas previas. Seguimos con información local. La portada del diario ABC, la portada de la página 1, nos lleva al Parque Figueroa, que cumple 50 años. Parque Figueroa, 50 años de barrio, titula el diario ABC, con una foto que es de Valerio Merino, la foto que vemos antes del Córdoba es de AJ González. Dice el diario ABC que los vecinos reclaman mejoras en un proyecto pionero que creó las viviendas y también los equipamientos sociales precisos. Es cierto que hace 50 años el proyecto aquel de Rafael de la Hoz, de Gerardo Olivares, de Chastán, también estuvo en ese proyecto, un proyecto muy pionero, un proyecto que fue emblemático para otras ciudades, pero que en 50 años sigue estando igual que hace 50 años, lamentablemente. Eso es un poco lo que piden los vecinos, ¿no? En su día fue una actuación urbanística muy interesante, ¿no? Hablamos muy valiente. De 1968, lo que se está cumpliendo ahora son 50 años del inicio de las obras duraron 2 años, y fue una iniciativa, primero en lo urbanístico, muy interesante, valiente, arquitectónicamente, bueno, se desprendía de esas aglomeraciones de viviendas que se hicieron durante los años 40, 50, estableciendo unos escalones superiores en cuanto al confort, en cuanto a un barrio que tenía sus propios equipamientos, la significación de la iglesia en la propia plaza, ¿no? Hasta el propio diseño de esa iglesia, ¿no? Que era un diseño que corresponde ya a la iglesia del Concilio Vaticano II, ¿no? Algo más de aire moderno, ¿no? Pero evidentemente han pasado 50 años y el barrio, que ya no está, digamos, a las afueras, entre comillas, de Córdoba, está pertrechado ya por la nueva expansión residencial de la ciudad, pero necesita un montón de mejoras que son lo que ponen de manifiesto los vecinos. No se está produciendo el problema que se produce en otros barrios de Córdoba con la misma edad o similar como Ciudad Jardín, de un relevo generacional. Parece que allí todavía ese problema no es tan acuciante, pero tarde o temprano va a ocurrir y va a suceder, ¿no? Y quizá ahora mismo estamos en un momento en Córdoba donde, aunque la situación de la vivienda es buena, la expansión residencial, vemos que hay grúas que se levantan edificios, que hay una reactivación en la construcción. Creo que no debemos dejar de lado casos como los del Parque Figueroa, Ciudad Jardín, algunos barrios más que hay en la zona de Levante, que van cumpliendo años y que van necesitando, como a las personas y como nuestras propias viviendas, mejoras e intervenciones, ¿no? O los problemas de los ascensores en muchas barriadas como la Fuensanta, ¿no? Y en este caso sucede lo mismo, aunque es verdad que en el Parque Figueroa fueron de las primeras barriadas en contar con ascensor. Bueno, no todos los bloques, faltan bastantes. No todos faltan, pero sí es verdad que fue en eso bastante pionero, igual que el club, ¿no? El club deportivo y el club de ocio que dispone, ¿no? Que también fue otra de las cuestiones pioneras en la ciudad. Lo que pasa es que quizás este barrio, con el tiempo, con esos 50 años, ya no ha habido un relevo generacional, sino que vivía gente muy mayor en el barrio, gente que llegó ahí con 25 o 30 años, que están rozando los 80, que tienen problemas de accesibilidad porque hay muchos bloques que siguen sin ascensor y que no es tan atractivo como para que se produzca el refresco. Es posible, aunque es un barrio que también acoge mucho flujo de entrada y salida en esas viviendas, pisos de alquiler. Todavía hay bastante vida en todos esos locales bajos comerciales que conocemos, que son muy singulares. Pero es verdad, no, decía antes, no como en el caso de Ciudad Jardín, que puede estar siendo más acuciante, pero sí es un barrio que no solo ya esas mejoras urbanísticas, sino precisa de un relevo difícil, porque además se está construyendo mucho y nuevo alrededor, todo lo que es la zona del Cortijo y el Cura especialmente, y puede que entre en una encrucijada en la que no se produzca ese relevo, con lo cual eso va a aminorar sus posibilidades de seguir siendo un barrio vivo, ¿no? Como es, ¿no? Un barrio muy cordobés y muy popular en muy la ciudad. castizo, un barrio muy querido, muy conocido, y como tú decías, fue un barrio que había una social inicialmente, vivienda barata, y que ahora, bueno, se han convertido en una zona pues bastante atractiva para la inversión incluso. Para estar allí, para vivir perfectamente ya conectado con el centro, y un barrio, como tú bien dices, muy
muy castizo. El diario El Día dedica la foto es para la selección, luego hablamos de la selección si da tiempo, pero el titular de apertura es para un informe que, no hace sino echar otra cotita más a lo que ya conocemos. Titula el diario El Día. Un informe cifra en 95 millones el despilfarro en obra pública. El Colegio de Geógrafos, mediante un informe, alerta del elevado gasto en el Palacio de Congresos o el aeropuerto. No es que no haya solamente, el despilfarro solo en estos tres puntos que da el diario El Día, que son el aeropuerto, el Palacio de Congresos y el otro por el pabellón de Caja Sur, sino que son los tres que han utilizado como referente. Sí. Y esos 95 millones pues hablan de una época quizá en la que se miraba menos el dinero, porque son proyectos todos muy antiguos, que han ido arrastrándose y que tenemos la ciudad pues, como buque insignia de la gestión regular, por no decir mal. También el diario ABC, este mismo tenor, habla de que se cumplen 10 años del Urban Sur, y que la normal sigue cerrada. Un caso que puede incluirse perfectamente en este estudio de los geógrafos. Totalmente. Es muy significativo este informe porque, como tú bien dices, son unas pinceladas, pero unas pinceladas muy gruesas en este caso. Hablamos del pabellón expositivo de Caja Sur, se refiere a la propia construcción, a la concepción que hubo de aquel equipamiento, que costó eso en torno a unos 30 millones o algo así. Que pagó Caja Sur inicialmente. Que pagó Caja Sur. Y que, aquello no tuvo apenas uso, ¿no? Ya nació viciado porque había deficiencias constructivas, iba a servir como recinto ferial y no podía coger ciertos pesos por la edificación que tuvo, y realmente, pues sí, es un desastre. Es una inversión pública de un calibre tremendo, porque creo recordar que aquello pertenece a la época de 2003 o algo así, hace unos 15 años. Y luego, posteriormente, el caso del aeropuerto, que sí es más conocido, pues esos 80 millones que se han gastado en una ampliación, que de momento es inútil porque no hay vuelos comerciales, más el Palacio de Congresos de la calle Torrijos, pues que es un poco de menor medida. Pero como tú bien decías, podíamos ver una larguísima lista de proyectos cuyo coste se ha disparado, que están infrautilizados o incluso están cerrados, como el caso de la Normal, ¿no? Yo creo que en Córdoba, en ese sentido, o no hemos tenido suerte o ha habido una malísima planificación y gestión por parte de las administraciones, porque nos hemos ido a proyectos faraónicos, grandilocuentes, a los que no se le ha dado uso, y no hemos reparado en una gestión más racional, con más sentido común, más pragmática, para que funcionen las cosas y no tengamos que caer en este despilfarro de dinero, que al final es un lastre importante. Y además esto es un sostener lleno de enmendalla. Cuando un proyecto se tuerce, el político lo resuelve echándole más dinero encima, que parecería que a lo mejor, porque quitando el Palacio del Sur, que sí que verá que se dijo hasta que hemos llegado marcha atrás, gastando 10 millones, más de 10 millones de euros que no sirvieron para nada. Sí, pero al menos se paró ahí. Pero es que vemos como el proyecto se tuerce y se le echan otros 10 millones. Se vuelve a torcer y se echan otros 10 millones intentando salvar un proyecto que a veces es insalvable. Al político le cuesta mucho trabajo hacer autocrítica, equivocarse, tomar esa decisión de parar, aunque el Palacio de Congresos, como decíamos antes, no solo fueron más de 10 millones de euros, sino casi 15 años, o 11 años, una década entera para decir que no habíamos hecho nada, con lo cual ya hemos perdido una década y no tenemos Palacio de Congresos. Sí. Pero es muy difícil que hagan ese ejercicio de síntesis, sobre todo de sentido común. Parece, en los años duros de la crisis es verdad, pero quizás más obligados porque no había dinero, que tuvieron que renunciar a hacer dispendios y a hacer locuras, ¿no? Pero pasado ese tiempo no nos ha faltado para intentar ya engancharnos de nuevo a la ola de los grandes proyectos, de las grandes inversiones, e incluso durante la crisis, ¿no? Pues voy a poner el caso del Centro de Creación Contemporánea de Miraflores. Estamos hablando de un edificio que ha costado más de 30 millones de euros, que ha estado cerrado muchos años, ha estado cerrado por lo menos 4 años, ahora se le da un uso entre poco entendido en Córdoba y que no parece que despierte el interés, el atractivo, el tirón que podría tener, pero volvemos a lo mismo, o sea, se hacen unos esfuerzos inversores tremendos, una cantidad de dinero tremendo, y al final el resultado es muy pobre, ¿no? Y en la Normal, por ejemplo, hace 10 años que se aprobó el plan Urban Sur y se han gastado pues, probablemente 4 o 5 millones de euros y sigue con deficiencias, no se recepciona, no sabemos cómo va a funcionar, cómo se va a gestionar, quién va a estar allí. Son edificios muertos, ¿no? Sí. Parece que no hay una idea clara de lo que queremos. Por ejemplo, no aparece en los periódicos hoy, pero conocimos, creo que fue el viernes, la idea de la alcaldesa de encargar un nuevo estudio para volver a ver si Córdoba puede ser un centro logístico, para ver qué se necesita.
da la sensación de que das patadas para adelante, ¿no? Totalmente. Como no tengo dinero para hacer lo que quiero o no sé qué quiero, pues envío la pelota para adelante hasta que llegue allí y tengo tiempo. Pero yo creo que en este caso a la alcaldesa lo que le ha ocurrido es que expresa de una promesa, de una senda estratégica que siguió desde el principio y que no conducía a ninguna parte. O sea, ella como ha defendido el tema logístico como uno de los grandes caminos de Córdoba en el futuro, pues como nos ha ido dando cuenta de que no iba a ninguna parte, que todo eran comisiones, estudios, mesas de trabajo infructuosas. Pero si es que el trabajo ya lo tenemos hecho, si es que ya sabemos lo que necesitamos, si es que donde ahora ha planteado ella 1 millón de metros cuadrados para hacer grandes parcelas logísticas, al lado tenemos un centro logístico de la Junta de Andalucía que de las 3 fases solamente hay hecha una y ni siquiera está completa, están todavía terminando la 4ª nave y ya estamos pensando en otro macroproyecto, pero es que además está el polígono de la Rinconada que se planteó hace 10 años y que se ha echado a la basura totalmente. Y tenemos otro proyecto que era el del Álamo, donde iba a ir el centro de distribución del Corte Inglés, luego se quiso retomar, ha habido interés cerca de unos empresarios privados también en desarrollar suelo. O sea, es ese afán por no terminar lo que empezamos y ya ir pensando en cosas que se escapan a la dimensión que necesita realmente esta ciudad. O sea, es pasar de 0 a 100 sin pasar por 10, 20, 30 o 50. No hemos terminado un centro logístico y ya estamos pensando en 4 a la vez. Bueno, vamos a terminar este primero o no desechemos otros proyectos, pero hilvana totalmente lo que tú comentabas antes, como no querer sostener que nos hemos equivocado, hacer un ejercicio de pragmatismo, es decir, pues no señor, pues tendremos que plantearlo esto de una manera más modesta, porque es que no vamos a ser capaces de llegar a la gran ambición que planteamos, ¿no?, sobre la mesa. Por cierto, en modo de anécdota, ha habido aquí un grupo de emprendedores madrileños que han ido a ver cómo funciona Rabanal 21, a aprender. Algo que me ha sorprendido muchísimo que aparezca, que venga nadie de fuera a ver cómo funciona esto. La verdad es que es bastante paradójico, no sé quién le ha dicho que funcionaba bastante bien Rabanal 21, que se ha salvado en la campana, vamos. Sí. Y todavía está ahí, anda ahí. Hay que ver si se salva o no. Lo que sí parece que funciona un poco más es la inversión privada, al menos en la producción. Dice el diario ABC, da 2 ejemplos. DECOP invertirá 2 millones en una fábrica para procesar almendras en Córdoba. También dice que la Junta va a dar permiso, a ultimar permisos para la 4ª planta solar en Palma del Río. Bueno, por ahí parece que se queda un poco de movimiento. Sí. La empresa empieza a ver un poco la luz al final del túnel y se anima a invertir. Bien, en el caso de DECOP es una buena noticia para Córdoba. DECOP es la primera cooperativa agroalimentaria de España, con una presencia importante en Córdoba, de unas 30 cooperativas, y aunque su negocio principal es el aceite, lleva unos años desarrollando una especie de departamento de frutos secos que se está convirtiendo en otro cultivo con bastante rentabilidad. Y la buena noticia es que ha decidido en unas instalaciones que posee o que poseía en Villarrubia poner su primera planta de partido de almendra, ¿no?, de proceso de almendra, que es ahora mismo también uno de los productos estrella entre los agricultores. Bueno, pues doblemente importante porque se abre un nuevo negocio, porque se trata de DECOP, que es la primera cooperativa agroalimentaria de este país, que pone el ojo en Córdoba, ¿no? Yo creo que estas noticias son muy interesantes. Además, lo que hemos hablado muchas veces, Paco, de la agroindustria, no solamente producir almendras, claro, sino también es fundamental. Elaborarla, manipularla, envasarla. Claro. La transformación, porque evidentemente el cultivo de almendras no es que en Córdoba haya una grandísima superficie, normalmente los grandes productores, tenemos otro gran productor en el sur de la provincia, que es Francisco Morales, Almendras Morales. Normalmente ellos compran terreno, lo cultivan y lo desarrollan en otros lugares, ¿no? Pero que luego esa transformación se haga aquí es muy importante porque deja valor añadido. Y en el caso de Palma del Río y la planta solar, pues ya es la 4ª, ¿no? Y está aglutinando una serie de proyectos muy interesantes, que no es que generen una grandísima mano de obra o grandísimos empleos, pero bueno, es una manera de invertir en un sector que en estos años de crisis, pues bueno, ha andado como ha andado, con las restricciones que puso el gobierno en el caso de las renovables, pero que ahí sigue el interés de grandes grupos en esta zona, ¿no? Parece además que el tema de las renovables hay unas perspectivas distintas con el cambio de gobierno, sí. Incluso también con congresos y asociaciones y asambleas que tratan los temas de la energía, que va a ser imprescindible, o sea, abordar el tema de las renovables, sobre todo en el caso de Córdoba, Andalucía, de la fotovoltaica, que parece que es un desperdicio tremendo no estar aprovechando esa riqueza que tenemos. Aún vamos muy detrás de otras comunidades, y es cierto que tú vas de aquí a Madrid y encuentras
plantas fotovoltaicas, los famosos estos molinos de viento también Sí. para la eólica. Y aquí en Andalucía no se trabaja en ese sentido. Hombre, parece muy llamativo cuanto menos que en Córdoba, que tenemos a lo largo del año muchísimas miles de horas de sol, pues no esté tan desarrollado este sector. Es verdad que en la época en la que se primaron las renovables con tanto furor, empezaron a proliferar muchos proyectos, a dar vueltas, pero en el momento en el que el gobierno cortó por lo sano ese tipo de incentivos, aquello supuso un parón importante y además se estaba creando una burbuja económica en torno a ese sector. Todo el mundo estaba entrando en ese sector. Y ahora parece que las inversiones que se hacen son menores, pero más consistentes, ¿no? Con lo cual tiene también el interés de que son inversiones prácticamente a pulmón, que no necesitan prima, pero que evidentemente buscan una rentabilidad que seguramente encuentran, ¿no? Porque muy cerca de aquí también, o cuando viajamos hacia Sevilla en autovía, podemos contemplar a mitad de camino prácticamente una de las mayores plantas fotovoltaicas que hay en España, que es propiedad de Abengoa, esa torre que vemos que capta la energía solar, ¿no? Y yo creo que todavía tiene mucho desarrollo en Andalucía y más en Córdoba con la hora de sol que tenemos. Bueno, pues a ver si esa es una línea que se abre, porque probablemente de cara a la implantación de industrias pueda ser ese un camino que no hay que despreciar. Bueno, vamos con los sumarios, queda poquita cosa, pero sí que hay alguna cosa interesante todavía. Por ejemplo, habla el diario El Día, creo que es donde lo he visto. Sí, hace una reflexión acerca de los institutos vacíos, dice, sobre los que reflexionar. Se refiere a la natalidad, a la pérdida de estudiantes por un tema de natalidad, y que habrá que darle alguna vuelta a esto, porque tenemos dos líneas de reflexión aquí. Por un lado, hasta qué punto el sistema es sostenible, si habrá que seguir inaugurando centros o reagrupando centros, sobre todo en el término rural, y también el tema de los conciertos, porque hay quien asegura que habiendo aulas vacías no es necesario concertar con la educación privada y sería suficiente invertir o destinar los fondos públicos a la educación pública. Bueno, son dos caminos que habrá que reflexionar, como dice este reportaje. Hombre, indudablemente hay un dato objetivo que es el de la natalidad, y eso lo vamos notando cada curso en el número de solicitudes de niños de 3 años para primero de infantil, que va bajando. Va bajando en el ámbito rural, va bajando también en el ámbito más urbano. Eso de momento tiene poca solución, ¿no? Porque es un problema añadido en general en toda la sociedad. La segunda cuestión que tú planteabas en cuanto a los conciertos, ¿no? Yo creo que la reflexión la tiene que hacer la propia administración, es decir, yo no creo que la solución sea que como unas aulas de centros concertados están llenas y las de enfrente de los públicos están vacías, el nivel educativo al final se vaya a solucionar pasando un aula o unos alumnos de un sitio a otro. Es decir, lo que hay que pensar es por qué estos centros concertados tienen las aulas llenas, hay exceso de demanda cuando llega el proceso de escolarización y no se produce eso en los centros públicos. Eso es lo que hay que pensar, porque al final es una elección de los padres el hecho de irme a este colegio y a este no. Estos son también colegios que están sostenidos con fondos públicos. Claro. En el tema de los concertados, si quitásemos los concertados, la Junta de Andalucía tendría un serio problema en la comunidad, porque es un complemento determinante para que funcione una red educativa que tendría que sostener íntegramente la Junta y que no tiene ahora mismo recursos para tapar esos huecos que usan los centros concertados. Y evidentemente esto invita a una reflexión en cuanto casi obvia a que no es sostenible la apertura que se mantengan abiertos tantos centros, ¿no? Entonces quizás tendría que ir más parejo a reforzar lo que hay, a dotar de más docentes, a mejorar todo y hacer una enseñanza pública de calidad y que sea capaz de competir y estar por encima de los centros concertados, de los que tampoco hay que prescindir, pero es que al final es una elección de los padres. Claro. Yo lo que decía, Paco, es que habitualmente el concierto que firma la pública con la privada, por ejemplo en hospitales, por ejemplo en la asistencia a mayores, es para complementar un servicio. Hasta que no se cubre uno, no comienza a actuar el otro. Es decir, mientras que haya plaza en Reina Sofía, no te mandan a San Juan de Dios. Mientras que haya plaza en un hospital, no te mandan a Cruz Roja. Pero en el concierto público sí, o sea, el educativo sí. Tú puedes elegir, habiendo plaza vacante en el colegio público, puedes elegir el privado
privado. Es como si yo quisiera operarme, habiendo cama en Reina Sofía, y dijera, no, perdona, yo es que prefiero irme a San Juan de Dios. No ocurre en la sanidad, no ocurre en la atención a los mayores. Claro, porque en la educación todavía hay esa posibilidad de elección por parte de los eso padres. digo. Aquí en la sanidad está claro que tú si vas por la vía de la red pública, pues tendrás que seguir los caminos que haya, a no ser que decidas irte a una privada. Pero ya no es concierto, ya es de pago. Efectivamente, Claro. solamente te deriva por una serie de servicios que cubren o complementan, ¿no? En el caso educativo es que así está regulado, la elección de los padres es determinante y bueno, yo no soy muy partidario de esa imposición. Es verdad que la elección de los padres es fundamental desde mi punto de vista. Y yo creo que el trabajo está más en ofertar y en ser competitivo a la hora de ofrecer que no en cerrar o en llevarme alumnos de un sitio a otro, porque al final estamos hablando de la educación, ¿no? Es verdad que fríamente, si nosotros estamos pagando unos impuestos, estamos manteniendo una red pública educativa, lo que queremos es que esa red pública educativa funcione. Y a la hora de priorizar, debemos entender que la Junta diga, bueno, yo tengo aquí mis centros, yo tengo que darle vida a mis centros, no puedo, y si hay que cerrar aulas, van a cerrar primero las aulas de los concertados en la misma situación que la de los públicos. Pero no creo que sea la única cuestión a resolver. Al final, por mucho que tú cierres una aula, te llevas a los alumnos a otra, si ese colegio, por ejemplo, va a seguir sin funcionar, no va a tener buenos docentes, no va a estar bien dotado, los padres se van a quejar, pues al final tendrán que optar por otra vía, ¿no? Y luego está el factor, además, que no se nos escape, el factor económico. Es más barato hoy una plaza en un concertado con público, básicamente porque cobran menos los profesores, básicamente porque el mantenimiento corresponde a otras instituciones, etcétera, Claro, etcétera. claro, lo que concierta la Junta de Andalucía es el cuerpo docente, paga a los trabajadores y unos fondos que da de mínimos para el mantenimiento, pero luego el mantenimiento en sí corre por parte de los propietarios de esos colegios. Es que la administración se ahorra mucho dinero con los conciertos. Es fundamental, es fundamental. Y ahora mismo, cerrar y prescindir de todos los concertados sería un grandísimo problema para la administración. Económico. ¿No? Económico principalmente. Porque tendría que hacer frente a demanda y a centros nuevos, ¿no? O gastar mucho en los que hay, que va gastando poco a poco, va reformando algunos, pero indudablemente el problema de esa baja natalidad pues tiene que reorientar el sistema, de alguna forma. Además miramos muchas veces a la capital, pero en la provincia también ocurre que hay municipios donde el colegio público, en fin, no funciona como debiera y se vuelca la población hacia el privado. También es verdad que los colegios concertados, normalmente de ideario católico, son colegios que no son de ayer, son colegios que llevan décadas, que llevan siglos. Entonces, en determinados sitios son instituciones, son casi colegios que están metidos en las casas como una cosa más familiar, ¿no? De generación en generación, porque aquí en Córdoba hablar de Salesianos, hablar de La Salle, hablar de Cervantes, hablar del Carmen, es que son colegios que además han cumplido una función social tremenda en determinadas barriadas, forman parte de esos barrios, y hay un apego ya no solo por el nivel educativo, sino por el nivel de valor, de familia, de querer impregnar a las nuevas generaciones del sello de esas instituciones, y eso también se gana con todo el tiempo, ¿no? Y ahí la administración debe respetar esa decisión finalmente. Es difícil, es complejo, y el problema es que cada año que va a ir pasando, el problema de la natalidad va a seguir, y entraremos ya creo que el año que viene es un año en el que hay que volver a renovar los conciertos, que se renuevan cada cierto tiempo, y volverá a producirse una situación de choque y de tensión, porque probablemente haya que ir tomando medidas más drásticas. No se renovarán a lo mejor algunos conciertos, habrá que cerrar algunas líneas, porque evidentemente la administración debe tomar una decisión. Bueno, hablando de educación, trae el diario Córdoba, traen todos los periódicos, las oposiciones que comenzaron este fin de semana, son 3.800 inscritos los que se presentan en Córdoba por las plazas, una oposición muy demandada, muchísimo tiempo, que va a dar una cobertura y que van a ser oposiciones que van a durar mucho, me refiero mucho en el tiempo, ahora parece que tardará mucho convocarse otra oposición otra vez. Ten en cuenta que estas oposiciones vienen de toda esta etapa en la que no se han podido convocar, en la que no había dinero tampoco para convocarlo, ni tampoco había permiso para hacerlo, con lo cual es una de las grandes ofertas que tardará en repetirse, por la cantidad de plazas que van a salir y que van a reforzar el sistema educativo del que estamos hablando. Bueno, es una buena noticia en ese sentido, y siempre con la vitola del empleo público, que es el que garantiza la estabilidad en muchas vidas, ¿no? Con lo cual es normal que haya la demanda que ha habido.
Bueno, pues ya fuera de tiempo, un par de minutos o minutos para el deporte. La primera para Fátima, una foto en el diario ABC, referencia en todos los periódicos, para una nueva hazaña de nuestra paisana, de Baena, para Fátima Galvez, que se apuntó ayer una medalla de plata, que ella entiende que es de oro. Hubo una polémica ahí, era oro-plata, porque hubo un plato que se rompió, no se rompió, al final, plata para nuestra paisana. Sí, hay que felicitar a Fátima porque es una de las referencias deportivas en el tiro al plato en ese sentido, en la modalidad de tiro, y aunque no tuvo tanta suerte en las últimas Olimpiadas, pues bueno, el hecho de conseguir un metal en los Juegos del Mediterráneo siempre es bueno para su extenso currículum. Efectivamente, quedó cuarta en la Olimpiada de Juegos Olímpicos, fue diploma, y ahora tiene medalla por fin. O sea, una gran noticia porque su trayectoria es magnífica. Pues enhorabuena, Fátima. Hay más representantes cordobeses en los Juegos Mediterráneos de Tarragona. Con un poco de suerte si conseguimos alguna otra presea y nos traemos algo más para nuestros deportistas. Y luego el fútbol. Hoy juega España contra Marruecos. Bueno, hay referencia en todos los periódicos. El diario El Día con una foto simpática, creo, de Isco y Lucas Vázquez, que lo está estrangulando. El diario ABC trae a Diego Costa, que es el encargado de meter goles, porque España se está viendo muy cicatero en general este Mundial. O te meten 6 goles, como pasó en Inglaterra ayer, o van todos 1-0 con una racanería tremenda. Claro, los dos primeros partidos de cada grupo suelen ser muy justitos porque las selecciones aterrizan, se calibra un poco el nivel del Mundial. Y nadie quiere perder, además. Nadie quiere perder, se están jugando mucho, hemos visto que ha habido selecciones que han pinchado, que les cuesta trabajo, Alemania, que ganó el otro día en el último minuto, estaba casi fuera Argentina, está en una situación muy complicada, Brasil también le ha costado mucho trabajo ganar, solamente la anfitriona e Inglaterra pues parece que se están soltando un poco, pero porque también depende de la calidad de los grupos, ¿no? Y dentro de ese contexto general, bueno, parece que los resultados de España, sin hacer un juego brillante, el día de Irán fue un mal partido de la selección española, pero bueno, no hay que estar descontentos porque lo importante será clasificarse y a partir de octavos es cuando llega la auténtica verdad de este Mundial. Hay especulaciones. No, ya nos podemos ir a casa directamente por mucho que haya hecho un grupo regular, ¿no? Sí parece que hay mucha igualdad, sí parece que está el ramillete de favoritos, pero que hay otras selecciones que se van apuntando al carro, pues Croacia, Bélgica, Colombia ayer que dio una magnífica demostración de poderío, ¿no? Muy difícil, cada vez más competitivo, ¿no? Es verdad que hay selecciones con un nivel paupérrimo, como el caso de Panamá, el otro día quizás cuando planteen el Mundial este de 48 selecciones, puede ser tedioso, ¿no? Pero es verdad que va a haber unos octavos muy reñidos, porque hay selecciones, aparte de las favoritas, va a estar Alemania, va a estar Brasil, va a estar España, va a estar Francia, claro. Va a ser muy difícil. Y además con los cruces quizás inesperados, porque ya no son los primeros de grupo los que esperaban ser primeros de grupo, claro, por lo cual porque caiga un primero contra un segundo, que sea mejor que el primero, ¿no? Claro, o sea, Alemania tenía el riesgo de que le puede tocar Brasil en octavos, ¿no? Claro. A nosotros nos puede tocar la anfitriona o Uruguay, ¿no? Que no sé qué es peor, ¿no? Que nos toque Uruguay o que nos toque la anfitriona. Sí, el cruce era más equilibrado con respecto al cruce, pero sí. Ahí, como tú dices, quien esperaba caer contra un segundo asequible, sí, y ahora te encuentras claro, con y ahora es que te encuentras que es casi mejor quedar segundo en algunos casos. Y ya para terminar, ahora sí que sí, el Córdoba, que la noticia es que sigue sin haber noticia de nada. Sí, seguimos, que... Dijo Jesús Oliver que íbamos a tener entrenador el miércoles, pasó el miércoles, dijo que para el fin de semana y seguimos esperando noticias del técnico. No es positivo. No es positivo, el único equipo que ahora mismo no tiene entrenador y parece que después de la euforia con la que acabamos están sembrando algunas dudas en ese sentido, ¿no? Porque se habla insistentemente del mismo nombre de Francisco, pero algo debe estar ocurriendo para que ese nombre no haya sido ya presentado, ¿no? No sé si es que se está buscando otro perfil de entrenador que no se ha encontrado porque ya hay muchos colocados, o se está buscando en un plan B, pero de momento es llamativo que después de lo bien que acabamos la temporada, pues sigamos sin entrenador, sin saber la pretemporada, no aparezca, queda mucho verano, ¿no? Pero sobre todo el entrenador es fundamental. Esperemos que esta semana ya, yo creo que sí. La rueda de prensa que dio Jesús Luis el otro día, que no sé para qué la dio, le dio para nada, realmente, una rueda de prensa muy rara, que dio para explicar que no venía, pero que va a venir, en fin. Sí que me escamó una frase de León que dijo que iba a haber mucho descarte después del Mundial, que se ficha mejor al final que al principio, sí. Pero vamos con un poco la estrategia de González, buscando lo barato, lo que va quedando, y no siempre esa estrategia funciona. Bueno, es cierto que este verano es especial por el Mundial y todo va en cascada, ¿no? Cuando termine el Mundial y empiecen los grandes equipos a fichar a los grandes jugadores, esos mismos equipos irán soltando otros jugadores que irán cogiendo otros, en fin, al final vamos por cascada. Nosotros nos cogerá a lo mejor el tercer reemplazo porque ya en la primera operación hemos visto con Guardiola que hay 2 o 3 jugadores del Getafe que van a venir, ¿no? Que ya se ha hablado de Jorge Molina.
Eso es normal. Lo que no veo tan normal es lo del entrenador, porque a fin de cuentas es quien va a planificar la pretemporada, es quien va a planificar el equipo junto con los propietarios, en eso sí lo tienen muy claro estos propietarios, que ellos van a fichar, pero es la piedra sobre la que hay que construir el nuevo equipo. No va a haber tampoco grandes cambios en la plantilla del Córdoba, 4 o 5 fichajes a lo sumo, y bueno, en eso es normal que se pueda esperar y que se tarde. Pero lo que llama la atención es lo del entrenador, que parecía que estaba hecho y que no termina de cuajar. Bueno, pues esta semana seguro que tendremos técnico. Yo creo que sí, ya no puede pasar, no sería normal. Claro, y también sabremos dónde va de pretemporada el equipo, si va a América, como se habló, si va a Europa, también se ha hablado de África, en fin, a ver cómo acaba la planificación, que tienen que ver sobre todo Jesús León, que está o ido a Panamá, y Oliver, que es quien está ahí pergeñando todo un poco en la sombra, porque es una especie de paripé que nos creemos todos, ¿no? Que él no es propietario, pero realmente está aquí, bueno, sí, enseñando. Oficialmente tiene una encomienda, digamos, de servicios, que es la de hacerse cargo de la parcela deportiva, ¿no? Sí. Y es el que tiene que mover entrenador, jugadores, siempre supervisado por el presidente, ¿no? Pero sí hay una dualidad ahí de papeles que a veces se confunde un poco. Sí. Y quizá esas intervenciones de León muchas veces sirven para poner orden o para decir dónde hay que mirar si queremos saber dónde están las decisiones o dónde se toman las decisiones. Pues que la tomen pronto y que nos la cuenten. Gracias, Paco, gracias, como cada lunes. Gracias a ustedes por estar ahí un día más en este repaso a la prensa. Le dejo con la promoción habitual de esta casa. Mañana martes seguiremos leyendo la prensa juntos. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.